Hola, por fin empezó la Fórmula 1 y tuvimos una muy buena carrera para empezar el año con grandes actuaciones, ya veremos si buenas o malas, de Mazepin, de Tsunoda, de Pérez, de Norris, por supuesto de Red Bull y de Mercedes, y tal vez la que menos nos gustó, de la FIA. Esto es Autos y Carreras, yo soy Ricker Silva y bienvenidos a la Fórmula 1 2021. Empezamos por las cosas menos interesantes del Gran Premio. Por ahí alguien dijo al final de la competencia que es que había sido al fin una pues después del año pasado, una temporada que empezaba a tiempo, pero pues no nos olvidemos que esto debió haber empezado hace 2 semanas en Melbourne, pero ahora Melbourne va a ser al final del año. Pero creo que sí empezó con una carrera muy divertida, una carrera que nos deja a todos con un buen sabor en la boca. Pero yo creo, y vamos a tratar de describirlo a lo largo de este episodio corto, que no es el augurio todavía que todos estamos esperando. Para empezar, Mazepin es un piloto que todavía no se encuentra muy bien en la Fórmula 1. Después de un paso por categorías inferiores lleno de problemas, una llegada a Fórmula 1 lleno de problemas, pues estuvo en una carrera por más o menos 1 kilómetro lleno de problemas. Más como 5 patinazos y trompos que se pegó, tanto que ahora le dicen Mazespin. Creo que la plata vale muchísimo. Ural-Kali debe estar metiendo todo el dinero del mundo para que Haas salga del hoyo en el que está entrando, y a lo mejor con Mazepin no vaya a ser. Además de su billetera, por lo menos con sus manos, no ha mostrado todavía una buena forma. Esperemos que mejore, que empiece a encontrarse un poco más. Tampoco fue fácil para Mick Schumacher el debut. Comparativamente con su papá, pues lo hizo mejor, terminó la carrera, acumula kilómetros y eso será siempre experiencia buena. Y bueno, pues empieza venciendo a su compañero de equipo Mazepin. Grandes carreras vimos, y yo creo que una de las que hay que destacar fue la de Yuki Tsunoda, un japonés volador, de nuevo en Fórmula 1, el mejor debut de un japonés en muchos años, el mejor debutante en muchos años. Logra puntos en su primera carrera en Fórmula 1, lo cual tampoco es fácil para los debutantes, y menos en esta época que es muy difícil que un debutante arranque en un equipo de punta. Y Alfa Tauri, aunque no es un equipo de punta, es un equipo que sí araña puntos, que da un material muy interesante a sus pilotos, y creo que Tsunoda hizo un carrerón. Estaba peleando la entrada a ese top 10 durante casi toda la competencia, ahí jugando con las estrategias. Lograba como escalar un poquitico esos últimos escalones para estar ahí peleando en el 9º, en el 8º lugar, en el 10º lugar. Y bueno, al final creo que logra un muy buen resultado en esa competencia. Eso es como lo más importante, que empiece bien. Y otro que tuvo una muy buena carrera, Norris. Norris no clasificó muy bien. O bueno, pues clasificó adelante, pero digamos que no fue algo así como espectacular la forma en que lo hizo, pero pues logra mantenerse en la competencia muy rápido. Al iniciar la carrera empieza a recuperar posiciones. Él arranca en la posición número 7, incluso arranca por detrás de Daniel Ricciardo, y al final logra ubicarse en un muy, muy destacable 4º lugar, por delante de Daniel Ricciardo, que se quedó en el 7º. Creo que durante el fin de semana no se vieron tan brillantes, pero fue una carrera muy sólida de McLaren en general. Daniel Ricciardo pues también está acostumbrándose a un equipo nuevo, hay muchas menos prácticas ahora, menos kilómetros encima. Bueno, creo que hizo un buen trabajo. Seguramente si Lando Norris puede quedar 4º en una carrera, pues Daniel Ricciardo y él tendrán la oportunidad de pelear por el podio en alguna competencia más adelante. Otra carrera interesante que me parece destacable, la de Sergio Pérez. Sergio Pérez arrancó muy mal, a pesar de que había clasificado también muy mal porque quedó 11.
en la clasificación. Eso quiere decir que todavía no pasó a la Q3. A lo largo de todo el fin de semana se lo vio un poco batallando con el carro. No se lo veía como que podía poner los tiempos de cada sector, los mejores tiempos en conjunto. Eso le afectó muchísimo. Y además, cuando están en la vuelta de presentación, pues tiene esta falla en el coche, tiene que reiniciarlo, controlar, suprimir al carro, alguna cosa así. Pero después, arrancando de pits, primero creo que tuvo más o menos buena suerte porque hubo varios incidentes en esas primeras vueltas y ya él un poco eso le ayudó a estar atrás y capitalizar de esos incidentes. Pero después empezó a hacer una de esas carreras a las que un poco tristemente nos tiene acostumbrados porque fue una carrera muy al estilo de Racing Point, en donde podían tener muchos problemas en la largada o de pronto no tener un carro que clasificaba muy bien, pero logró administrar un buen carro, logró administrar muy bien las ruedas para mantener un ritmo constante a lo largo de toda la competencia y ubicarse al final en el top 5 en su primera carrera en Red Bull Racing, pues es algo notable. Ojalá pueda seguir, pueda mejorar el carro y sentirse cada vez más cómodo y poder clasificar mejor. Muy seguramente si empieza a clasificar al lado de Max Verstappen vamos a tener una muy buena competencia entre ellos a lo largo de todo el año. Y Red Bull Racing también con Honda pues se está viendo que es un buen equipo, que siguen trabajando bien. Aunque yo la verdad en el fondo creo que Honda siempre ha sido un buen equipo desde que llegó ahorita en esta última época a la Fórmula 1. Solo que a lo mejor necesitaban era justamente el ambiente que Red Bull Racing puede ofrecerles para poderse desempeñar mejor. Ya no están en ese ambiente tóxico que se había creado en McLaren con Fernando Alonso ahí en el medio dándoles ánimos por el radio, y creo que eso también ayudó muchísimo a que Honda lograra su primera victoria de mano de Red Bull Racing y que estuvieran tan cerca de la victoria en este Gran Premio de Bahrein, la primera fecha de este año. Y eso nos lleva entonces al otro tema, Red Bull y Mercedes. Me gustaría también un poco conocer sus opiniones. Sé que ya se ha hablado mucho y para cuando escuchen este episodio se habrá discutido muchísimo sobre qué pasó en la carrera y sobre todo si realmente Red Bull puede estarle peleando a Mercedes. Claro, uno termina esa competencia, uno ve que Max Verstappen perdió la carrera por muy muy poquito. Creo que a Max Verstappen, mi opinión es así rápida, esa devolución de la posición de Hamilton lo coge un poco descolocado, no la gestiona de la manera más adecuada y eso permite que Hamilton pueda en las últimas 2 vueltas manejar la diferencia que le había puesto a Max Verstappen en ese momento. Y Max Verstappen creo que a lo mejor soltó demasiado, se desconcentró y se le enfriaron las llantas y lo tuvo muy difícil después de estar a tiro de pasarlo y estar dentro del rango de DRS a menos de un segundo. En esas 2 últimas vueltas incluso estuvo un poco más atrás del segundo en algunos sectores de detección de DRS y eso también lo afectó muchísimo. En la última vuelta como que ya las llantas estaban cogiendo un poco más de calor, pero ya era como dicen por ahí, como muy poco y muy tarde. Pero queda uno con esa sensación de que bueno, pareciera que estos carros están muy bien. Pero yo me sigo tomando un poco con pinzas estas cosas. Es cierto que en la pretemporada Mercedes tuvo problemas, sobre todo de fiabilidad, problemas que no se vieron durante la carrera. Se vio de todas formas un equipo sólido, con ambos pilotos, con Hamilton y con Bottas, a pesar de que Bottas pues no estuvo peleando por la competencia, pues araña un tercer lugar que es importantísimo para las aspiraciones al título de Mercedes. Y Lewis Hamilton pues demuestra que es un piloto sumamente rápido, muy sagaz, manejaron una competencia yo creo que impecable. El hecho de que después de las primeras paradas hayan quedado apenas a unos 16 segundos más o menos de la punta, se veía que pues no es un carro que estuviera guardando, que es más bien, tal vez sí estaban guardando un poco, pero se ve que era un carro con mucho potencial. Las mismas telemetrías de la FIA mostraban que tenía un 70% de probabilidades de hacer el undercut, y en efecto cuando entra a parar Max Verstappen queda adelante y por bastante Lewis Hamilton. Mucha degradación en pista en el Gran Premio de Bahrein, un asfalto muy muy abrasivo, muy agresivo también con las ruedas.
que hizo que hubiera más paradas tal vez de las que estamos acostumbrados en una competencia de Fórmula 1, lo cual también le puso ahí un picante porque era como que uno iba tratando de descifrar las estrategias a lo largo de la competencia y no era fácil determinar qué era lo que iba a pasar. Al final todos paran esa segunda vez, para algunos fue la tercera vez, por ejemplo para Sergio Pérez, y lograban ahí mantener las cosas. Ahora, ahí hay un tema que yo no entiendo muy bien, y me parece que a lo mejor pudieron haberlo hecho diferente, y era que en algún punto, al final de la competencia, faltando como unas 10 vueltas tal vez era, la diferencia de Hamilton a Verstappen era como de 16 segundos. Y lo mismo estaba pasando un poco más atrás con el coche de Pérez. Yo creo que en ese momento la pregunta, y seguramente ellos tenían los datos y por eso tomaron la decisión que tomaron, era ¿qué es más probable en esas últimas 10 vueltas? ¿Que Hamilton nos recorte 16 segundos y nos pase? ¿O que nosotros entremos a pits, salgamos por detrás a 6 segundos y le recortemos esos 6 segundos? Claramente la segunda era posible, con un carro mejor parado y todo eso tenían una ventaja, por eso tomaron esa decisión, pero bueno, queda en el aire un poco qué habría pasado si no lo hacen de esa manera. Y luego entonces viene el momento en el que Max Verstappen ataca por fin a Lewis Hamilton. Venía recortando varias vueltas, pero faltaban 3 vueltas en ese momento. Max Verstappen empieza a atacar a Hamilton empieza a defenderse, le deja la línea por fuera, aproximándose a la curva 4 del circuito, que es la curva de la gran polémica, porque a lo largo de todo el fin de semana, pues estaban los ojos puestos en la salida de esa curva. Porque a la salida de esa curva, si el carro va muy rápido, pues se va a salir del cordón, del bordillo que hay en el costado, en la salida de la curva. Y lo que había dicho el señor Messi, que es ahora el director técnico, el director de carrera, era que en las prácticas se iban a eliminar los tiempos que se hicieran pasándose de los límites de la pista en ese sector, pero que en carrera no iba a haber mucho problema. Luego vamos a hablar un poquitico más a fondo de eso. El caso es que cuando Max Verstappen ataca por fuera de la entrada de la curva 4 a Hamilton y empieza a adelantarlo desde incluso antes de la frenada de esa curva, cuando pasan por el vértice, Max Verstappen está al menos una fracción de su carro por delante de Hamilton, y luego llegan a la parte externa de la curva. Hamilton obviamente se hace el ancho, porque pues uno está defendiendo la posición, no hay nada malo de él, pero tal vez sí haya algo suspicaz ahí. Y es que antes de la competencia Masi les había dicho que si había un adelantamiento con el coche por fuera de la pista, se iba a pedir que se devolviera la posición. Y eso pasa así en muchísimos escenarios deportivos, en las carreras, y uno lo ve, no es algo fuera de lo común. E incluso en Fórmula 1 pues se ha visto, si algún piloto corta la pista por algún motivo, lo que fuera, y con eso gana una posición, la devuelve. Eso es lo que uno espera que suceda. Pero en este punto creo que las cosas pueden haber sido incluso un poco más maquiavélicas de parte de Hamilton, y simplemente él dijo, pues yo aquí me abro todo lo que pueda, lo arrincono, estrangulo su línea de salida para que tenga que salirse, y si acaso sale adelante mío, sé que me va a tener que devolver la posición, o que si no la devuelve, luego me la van a volver a dar porque le van a poner alguna penalización o alguna cosa de ese estilo. Yo creo que sí es probable, no puede uno asegurarlo, pero es probable que un piloto de la talla de Lewis Hamilton piense algo así y diga, aquí yo me puedo jugar un poco esto. Y seguramente Max Verstappen también lo pensó y también dijo, bueno, pues se supone que en carrera no están siendo tan estrictos con los límites a la salida de la curva 4. Que eso se demostró además por un video que hay por ahí con 29 fotogramas de Hamilton yéndose ancho en esa curva. El caso es que al final, apenas se termina la maniobra, Masi llama al equipo Red Bull y les dice, pasó por fuera, debería devolverle la posición. Él dice que llamó a dar una orden estricta y que la orden era una sugerencia,
Y ahí vamos a entrar a tocar ese tema de Masi, porque Masi es tal vez un poco impreciso en las cosas que hace, en las notas que toma para cada una de las carreras y en la información que le está transmitiendo a los pilotos y a los equipos. Y esa misma falta de claridad, pues obviamente los pilotos la van a usar en su beneficio. O sea, Hamilton pudo haber dicho, yo aquí me hago el ancho porque sé que si lo saco de la pista el sobrepaso no va a valer. Y el otro debió haber dicho, pues aquí yo me puedo ir ancho porque igual no hay límites de pista. Y yo creo que los dos pudieron haber pensado algo así. Y finalmente el problema de todo esto está en la FIA. Después ya vino la orden, Max suelta, yo creo que ahí él afecta un poco la temperatura de las llantas y eso le cuesta luego para podérsela acercar de nuevo a Hamilton de manera tan contundente como lo venía haciendo atrás, y pues el tiempo ya era muy corto y ya no lo iba a lograr. Hay unos artículos muy claros en formula1.com donde explican más o menos qué era lo que estaba pasando. Y todo esto empieza en el año pasado. En las carreras que se corrieron en Bahrein, bueno, en el Gran Premio de Bahrein, porque luego en el Gran Premio de Sakir esa curva era diferente porque ahí es justamente el punto en donde la pista para el costado más amplio empieza el circuito externo. Pero en el Gran Premio de Bahrein, durante las prácticas se empezaron a quitar los tiempos de los carros que a la salida de la curva 4 se pasaban por completo las 4 ruedas fuera del bordillo de salida. Y como fueron tantos y todo el mundo se quejó, entonces para la tercera práctica Masi dijo que no iba a controlarse eso. Luego para la carrera lo volvieron a controlar, incluso a mí me parece recordar que hubo alguien al que le pusieron una bandera de amonestación, que es la bandera negra con blanco. Luego vienen este año, empiezan más o menos con las mismas notas del año pasado, pero luego entonces dicen que durante la carrera no se van a poner estrictos con esos límites. Y eso fue aprovechado por Hamilton en esta competencia de 57 vueltas, más o menos 56 vueltas que tenía la competencia. 29 vueltas al menos Lewis Hamilton pasó por fuera de los límites de la pista en esa curva. Lo que estiman es que entre 2 y 3 décimas se podía estar ganando por vuelta al hacer eso. Si fueran 2 décimas y él la pasó 29 vueltas, son casi 15 segundos lo que Lewis Hamilton estaba ahorrándose ahí. Y eso puede ser un concepto ahí muy interesante, una ventaja duradera. Es una traducción, a mí no me parece del todo cómoda, pero es una muy buena traducción de lasting advantage, según dice el reglamento. También es una ventaja duradera el hecho de que Max Verstappen haya pasado por fuera de la pista y haya ganado una posición. Obviamente, si ganas una posición es una ventaja y eso puede durar por el resto de la competencia. Bien. Y por ahí es que van los temas de la imprecisión de Masi en la Fórmula 1. Y mientras Masi siga siendo ambiguo en las cosas y no ponga una redacción clara y ponga unos puntos claros, va a ser muy difícil que los pilotos no se la vayan a montar como lo están haciendo. Y no es solamente de esta temporada. En la temporada pasada, que fue la primera temporada de Masi al frente de la Fórmula 1, pues los pilotos están obviamente en todo momento tratando de estirar al máximo las interpretaciones que hay frente al reglamento. Vimos hace unos años situaciones muy parecidas. Un Gran Premio de Austria que estaban peleando Charles Leclerc y Max Verstappen por la victoria. Charles Leclerc iba por fuera, Max Verstappen iba por dentro y Max Verstappen lo sacó incluso al bordillo, lo hizo saltar de una manera que puede ser incluso peligrosa y la FIA no dijo nada al respecto. No se pronunció en ningún momento. En ese caso, claro, Max Verstappen lograba defender su posición. El que estaba atacando por fuera era Charles Leclerc, pero siguen siendo unos movimientos muy agresivos que en algún momento pueden ser peligrosos, y la conducción peligrosa sí está sancionada en la Fórmula 1, pero ahí, por ejemplo, no hubo problemas. En esta misma carrera, cuando estaban peleando Norris
creo que con Sainz, en esa misma curva 4, Sainz se abre, pasa Norris por fuera, sale de la pista y ahí no hubo ninguna sanción ni ningún aviso, o por lo menos no se dijo, ¿sí? No era el movimiento entre Hamilton y Verstappen, no era nuevo ni siquiera durante la carrera, pero en ese punto la FIA actuó con celeridad y actuó con un poco de dureza en contra del equipo de Red Bull Racing, o algunos dirán que a favor de Lewis Hamilton, y creo que ahí también está un poco el sinsabor que deja esto. Mi conclusión es que, por un lado, Masi tiene, estoy que meto a Messi, yo no sé por qué estoy que meto a Messi. Masi está que tiene que organizarse un poco mejor en las competencias y ser muchísimo más claro en las notas que está tomando y en las notas que les está transmitiendo a los pilotos y a los equipos. Todo el mundo debería tener muy claro qué es lo que va a pasar con los límites de la pista, si se van a poner o no se van a poner. El argumento de él para poder justificar su decisión es que a Verstappen no se lo sanciona o no se le pide que devuelva la posición a Hamilton por haberse excedido, por haber violado los límites de la pista, sino por haberlo sobrepasado por fuera. Y yo le digo, Masi, ¿cómo determinas que pasó por fuera si no hay límites? Si no están siendo estrictos con los límites, en ese punto de la pista no hay afuera ni hay adentro. Es así de sencillo. Ahí está la ambigüedad de él, ahí está el error capital que ha cometido Masi en esta competencia. O hay límites y se respetan, o no hay límites y te aguantas que un piloto haga eso. Porque para poder decir que pasó por fuera de cuál límite. Es una cuestión geométrica. Es absolutamente comprensible para todo el mundo, excepto para él. Y por otro lado, pues esos también son los problemas que tienen los circuitos. Lo hemos hablado acá en el podcast, en el episodio pasado. Bueno, ¿saben qué? Tengo un episodio ahí guardado que no lo he publicado. Lo voy a publicar esta semana también. Porque es un episodio que habla también sobre cómo el diseño de las carreras, de las pistas en Fórmula 1 afecta a las carreras, afecta el diseño de los carros y puede hacer que tengamos una Fórmula 1 con menos sobrepasos. Si las pistas se siguen diseñando como se están diseñando, estas cosas van a seguir pasando, porque son pistas que no penalizan que los pilotos se abran más allá de los límites de la pista. Si volvemos los ojos, los que tengan acceso a F1 TV, ahí tienen todas las carreras desde el 80 para acá. En YouTube también pueden encontrar muchos videos de competencias, ni siquiera hay que irse tan lejos, de finales de los 90, de comienzos de este siglo. Si ustedes miran, las pistas eran absolutamente diferentes. Las pistas eran un trazado de asfalto en medio de un potrero. Había pasto a ambos lados, en algunas curvas había trampas de arena. El que se salía, se patinaba, se chocaba, se golpeaba duro, y por eso fue que las cambiaron y dijeron, mejor dejar asfalto para que el carro pueda maniobrar y no se golpeen tan duro. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pero pues tiene también sus consecuencias, sus efectos secundarios como esto, que hay sitios en donde los pilotos pueden apretar un poco más, porque si se salen, pues hay más asfalto que los va a detener. Y eso es lo que están jugando los pilotos. Los pilotos, a la hora de salir de la curva, apenas uno pueda mandar el acelerador al fondo, lo va a mandar al fondo y mantiene el timón girado y a ver hasta dónde el carro pide pista. Y si se sale un poco y no me mato, pues lo sigo haciendo. Es una cuestión natural de los pilotos. Pero si hay si hay pasto allá afuera, o hay gravilla, o hay arena, y eso me va a ralentizar el carro, o me puede hacer perder el control, bueno, pues yo empiezo a tener un poco más de cuidado, freno más a la entrada de la curva para poder salir más cómodo y salir dentro de los límites de la pista. Los límites de la pista no pueden ser una línea pintada en el piso, porque finalmente una línea pintada en el piso no detiene a nadie. Entonces, o cambian los diseños, o de buenas a primeras hagan lo que se les dé la gana con los límites de la pista. Sí, o vamos a controlarlos de alguna manera, pero habrá puntos en donde si te quieres abrir más, ábrete. La IndyCar corrió también en el Gran Premio de Texas, en el circuito de la Fórmula 1, en el Circuit of the Americas. Y la IndyCar
cogía unas curvas, pero ellos sí que se abrían de los límites. 10 o 15 metros más lejos de los límites. Pero pues si para todos está la misma regla, pues no hay ventaja. Y no hay desventaja. Hay solo por el puritanismo de que al final en el paso por meta les dé al menos 305 kilómetros por hora, que es la distancia mínima reglamentaria de un Gran Premio de Fórmula 1. Bueno, ni siquiera sé si reglamentaria, yo nunca he sabido por qué es esa distancia, pero solo por guardar esas costumbres un poco baladí, pues no tiene sentido meterse en tantos líos carrera tras carrera. Déjenlos correr como puedan y que batallen en pista y solucionen sus problemas en pista, obviamente sin exponer la vida de ninguno. Eso es lo que yo creo y me encantaría escuchar las opiniones de ustedes, verlos que comenten en las redes sociales. Síganos en Twitter, Autos y Carreras _al_piso. Asimismo estamos en Instagram, nuestra página en Facebook también, si nos buscan ahí como Autos y Carreras estamos. Y pues recuerden que estos episodios se graban en Sala Faniáticas en Bogotá y ustedes pueden escuchar y suscribirse a este podcast en su aplicación favorita, ya sea Spotify, Spreaker, que en Spreaker a veces salimos en vivo, o Apple Podcasts o Google Podcasts o la que quieran. Yo soy Ricker Silva y hasta aquí este episodio. Nos vemos en 8 días con algo más. Tengo ahí unos temitas porque acaba de acabarse la carrera en Bristol, cubierta de tierra, en NASCAR, y vaya, fue una carrera fantástica. De esa hablaremos más adelante. Soy Ricker Silva, chao chao.